Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches. Les doy la bienvenida una vez más a nuestros seminarios semanales. Vamos a estar hablando de varios temas el día de hoy. Vamos a hacer, como siempre, un repaso de las principales noticias y, por supuesto, analizar los gráficos, ver si tenemos algún patrón interesante, alguna señal que hayamos dado con anterioridad y que, por supuesto, podamos hacer un buen seguimiento en esta noche, ¿sí? Estos seminarios, como el del día de hoy que nos toca día martes, hacemos un análisis de los mercados financieros. Vamos viendo punto por punto, más que todo con las noticias desde el boletín, ¿sí? No solamente noticias, sino que también vamos a ver algunos tips, ¿sí? Si llegamos a ver algún punto para corregir, para trabajar o para profundizar, y por supuesto, como les decía, las oportunidades, si tenemos alguna que ya que ya tengamos en seguimiento anteriormente o que veamos para seguir a partir de hoy. Bien. Este seminario es organizado por New Capital Securities, son totalmente gratuitos, de libre acceso, y como siempre están invitados a poder participar en cada uno de ellos. Ante cualquier duda, por supuesto, está aquí a disposición el mail de soporte, support@newcapital-mediotech.com. ¿Sí? Cualquier duda, por supuesto, se comunican por acá. Bien. También les voy a dejar mi correo personal. ¿Sí? Mi nombre es María Emilia Jiménez. Voy a estarlos acompañando esta noche en este seminario. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading, ¿sí? Y tienen allí abajo también mi canal de YouTube, mi email personal, mi cuenta de Facebook y mi Instagram. Así que por todos estos canales pueden contactar conmigo y hacerme alguna consulta en el caso de que lo deseen o lo necesiten, ¿sí? Siempre estoy a disposición de ustedes. Bueno, vamos a comenzar, entonces, vamos a ver un poquito los gráficos, vamos a ir leyendo noticias, vamos a ir viendo punto por punto. Vamos a comenzar viendo las bolsas de Estados Unidos, cómo vienen respondiendo en estos últimas horas, últimos días. Vamos a ir trazando algunas líneas nuevas, estas que están por acá ya las podemos borrar porque ya hicieron su efecto, ¿sí? Estamos trabajando en este momento con estas. Vamos a acomodar este ángulo. Ahí. ¿Qué tenemos aquí? En pantalla, ¿sí? Tenemos el SP500 en 4 horas. Y más allá que hemos trazado estas líneas, que yo acá acomodé porque el ángulo es este, y que aquí tuvimos, no sé si ahí se alcanza a ver una flechita, que era el rebote. Acá tuvimos entonces un rebote en este punto y el precio comenzó a bajar de forma lenta, pero bajó, tocó casi, por poquito no tocó, y más allá de que no tocó por poco, sirvió de rechazo y está volviendo a subir. Y acá, si ustedes ven, tienen todas esas sombras que están marcando un impulso alcista por el momento. Lo que vamos a hacer es un zoom en esa zona para poder ver con más cercanía estas formaciones que yo les estoy diciendo. Se los voy a volver a marcar. Las sombras que veo interesantes son de estas dos velas, esta verde y esta roja, y de esta de acá. Como ven, lo que tienen en común, y acá viene un tip importante, es que todas tienen un cuerpo que es mucho más pequeño que la sombra. Mientras más larga la sombra, significa que hay más rechazo alcista, ¿sí? Este es un patrón alcista, ¿sí? Y este patrón se llama clímax. ¿Bien?
Tiene varios nombres, lo pueden decir como ustedes quieran. Yo, por una cuestión de costumbre, lo digo como clímax. Le pueden decir pimba, le pueden decir martillo, ¿sí? Usen el nombre que para ustedes les quede más cómodo o con el que estén acostumbrados. Por supuesto, mientras se estén refiriendo a esta vela y visualmente ustedes la detecten con facilidad, por supuesto va a ser más fácil. ¿Mm? Entonces vemos que este es un patrón alcista y además está en una especie de consolidación que se está formando ahora, que tenemos acá, que entra bien justo por ahí. Sumado a esto, se está formando también un techo con una nueva inclinación, ¿sí? Esto hay que irlo actualizando siempre, siempre. Vamos a fijarlo acá, ¿sí? Tenemos, se los marco, por eso le pongo un poquito más fina a la línea. Tenemos acá que ven cómo coinciden los toques de las velas y de los cuerpos, ¿sí? Acá tenemos 4 toques, acá tenemos 2, acá tenemos 2. Entonces, si esto está marcando una presión alcista, tenemos que saber que aquí tenemos un obstáculo. No quiere decir que este obstáculo nos vaya a frenar, pero sí que hay que tenerlo en cuenta y vigilar al momento en el que el precio haga la subida y llegue a esta zona, porque ahí puede ser que rebote o puede ser que la penetre con mucha fuerza. Pero por el momento las formaciones de las velas son bastante alcistas e interesantes. Así que vamos a darle seguimiento a esto. ¿Y quién dice quizá aquí nos esté formando como una especie de... ¡Epa! Se me fue. Ahí se los dibujo. Bien. ¿Quién dice, como les decía, que nos esté formando una especie de banderín? Donde el precio empieza a hacer fuerza, fuerza, o sea, empieza a contraerse y empieza a acumular fuerza y termina con una subida o bajada interesante, que puede ser hacia acá, o si no, obviamente la subida al romper la resistencia. Eso es lo nuevo que se ha ido formando ahora. Igual, obviamente, en el caso de que la ruptura sea fuerte e interesante, tiene para llegar a cualquiera de estas dos líneas como objetivo, ya que todavía ese ángulo continúa trabajando. Bien. Así que esta es la actualización que hacemos del gráfico del Standard & Poor's 500. Hacemos esta consolidación que es muy pequeñita, pero que es relevante, que tiene las velas de esta forma, y más allá de que se ha formado esta resistencia nueva, la presión es alcista y tenemos entonces estos objetivos por acá, cuyos precios aproximados son los 4.300 aproximadamente, estamos redondeando, ¿sí? 4.300. El precio ahora está en 4.226, así que es una subida bastante interesante para tener en cuenta y dar seguimiento, ¿sí? Y como verán, las últimas horas, el Standard & Poor's se ha mantenido lateral. La consolidación nos está evidenciando esto. Bien. Si llegan a tener alguna duda con respecto a las marcaciones que voy haciendo, me avisan, ¿sí? Yo no tengo problema, lo vuelvo a dibujar, lo vuelvo a explicar y demás, ¿sí? Y esto hay que irlo actualizando permanentemente, porque yo no puedo pretender que una línea que haya marcado continúe vigente y trabajando durante meses y meses. ¿Sí? A veces parece que va a hacer una cosa el precio y termina siendo otra, y hay que irse adaptando. Siempre, siempre. Por ejemplo, algo que yo veo acá que pasó, por ejemplo, acá se formó esta especie de ángulo, acá se mantuvo, lo rechazó, cuando llegó acá, hizo un falso rompimiento, volvió, todos hubiésemos esperado que el precio volviera a caer, ¿sí? Y llegara al extremo bajista de este canal que se estaba queriendo formar, y no, al contrario, fue e hizo otro, donde acá está el punto 1, el punto 2, el punto 3, e hizo un punto 4 un poco más abajo. Y aquí por muy, muy poquito
pero lo hizo al punto 5, ¿sí? Más allá de que es apenitas por lo que no toca. Y parecía que el ángulo hubiese trabajado, pero se va perdiendo. Les doy un tip muy importante para que ustedes puedan hacer un backtest. Voy a tomar algo que esté limpio. Tienen que tener estas dos teclas que están acá, tienen que tener desactivadas. ¿Sí? Y miren lo que voy a hacer. Voy a esconder precio, esconder, esconder, para que ustedes empiecen a trabajar la visualización. Y ahora, hacer la visualización en el sentido de ir entendiendo las velas. Y ahora lo que van a ir apretando para avanzar es el F12. ¿Ven? Yo voy apretando F12 varias veces y va avanzando de a una vela. Como si fuese rápido. Si yo quiero que avancen varias, dejo apretado. Y voy avanzando. Pero puedo ir avanzando de una. Me tomo un tiempo, mientras va apareciendo otra, y voy viendo si se va formando un ángulo, si se va formando una consolidación. Yo, por ejemplo, acá veo que se está formando una consolidación entre estos techos y estos suelos. Acá me forma 2, acá me forma 3. Entonces yo sé que esto tiene que romper hacia algún lado. Entonces voy a seguir y voy a ir esperando ver en qué momento se rompe. Por el momento no. ¿Ven? El precio en qué momento se rompe. No mi mismo soporte. Miren dónde hay el precio por oportunidad de compra en temporalidades bajas, quizás. Sigo avanzando. ¿Sí? Ahí hay un breve rompimiento, el precio sube, pero sigue rebotando en el mismo punto, punto. ¿Ven? Hasta que acá lo rompe ya con fuerza. ¿Sí? Este rompimiento de esta velita fue muy chiquitita. Y recuerden que tienen que ser velas grandes, contundentes. ¿Sí? ¿Ven? Acá ya con esta verde, ya termina de romper, entonces yo sé que a partir de ahí se pueden generar quizá alguna oportunidad de compra interesante. No siempre los patrones funcionan al 100%, el 100% de las veces, ojo. Pero les puede ir a ustedes haciendo, como quien dice, ensayar la vista y ver qué sucede. ¿Ven? Y el precio, vean dónde rebota. Acá está la línea. Rompe y vean dónde hace el pullback. Acá, esa vela, ¿y qué vela es? Esa roja con la que estoy mencionando y mostrando. Es una clímax. Hace rompimiento, hace pullback y va con una clímax. Y a partir de ahí, el precio va hacia arriba. Sigo cruzando, ¿ven? Toca una vez, toca dos veces, hace clímax acá por segunda vez y sube. ¿Sí? Lo voy a fijar con una línea. ¿Pueden verlo? Y miren, si sigo corriendo, obviamente ya se ven bien los puntos, acá los pullbacks, obviamente ya si me voy mucho más para allá, la línea pierde sentido, ¿ven? Miren dónde quedó la línea. Obviamente la línea, mientras estuvo dentro de este rango, y fueron los rompimientos bien cercanos y los rebotes, los pullbacks posteriores, o throwbacks, en este caso son por arriba, retest, como le quieran decir, tienen mucha vigencia. Pero cuando el precio empieza a irse, ya no sirve más estas líneas. Y ya van perdiendo el efecto. ¿Sí? Por ejemplo, acá, si yo uno estos tres techos, ahí, uno este, uno este, uno este, y el cuarto aparece y toca ahí. Si yo bajo, quizá coincidan estos suelos, o no, tengo que ver.
sí coincide acá, donde tocan dos velitas. Acá hay dos velas que tocan la línea, acá hay una sola. Puedo poner una, una línea ahí con el mismo ángulo y puedo poner otra por las dudas donde hay dos velitas. Siempre el nivel tiene que ir donde más toques tenga, ¿sí? No es lo mismo dos velas que toquen, tres o cuatro, que una sola. Bien, ahí está la clave o el tip para ajustar bien la línea. ¿Sí? Y qué casualidad entonces que yo lo que hice fue unir esta resistencia y este mismo ángulo con el que uní lo dibujé acá y acá y me generó este rebote, este primer rebote, y acá me generó este segundo rebote. Quizá solo con identificar esta y esta, capaz que ya podía operar esta, o no. Pero esta y esta sí. Bien. Entonces ahí ustedes ya van viendo, trazando, y es por eso que siempre les recomiendo en cada seminario que se descarguen esta plataforma, porque al tenerla pueden ir jugando con estas líneas. Y quizá este ángulo que nació aquí esté presente en alguna otra parte del gráfico. Lo podemos probar. Acá me parece que sí. Vean ahí. Soporte, soporte, dos veces, soporte. De nuevo. ¿Mm? No en todos lados va a estar presente, por supuesto que no. Acá pareciera que también. Toca ahí, toca acá de vuelta, toca acá de nuevo y toca ahí de nuevo. Bien. Va a llegar un momento en que este ángulo que se ha formado, esta línea inclinada que forma un ángulo, no sirve más. Y cuando detectemos eso, tenemos que olvidarnos de esta línea y buscar cuál es la que viene ahora. ¿Sí? Por ejemplo, acá se va detectando esta. Bien, mire las veces que toqué acá. No se volvió tan relevante porque acá no funcionó tan bien. ¿Mm? Entonces eso es lo que hay que ir viendo. Siempre la que va a funcionar es la que sea más grande, la que abarque el movimiento en mayor totalidad. Y evidentemente estos puntos, los iniciales, contienen mucho más el movimiento porque son más grandes, son más estructurales. Todo lo que pasa acá en el medio es más pequeño, es más de corto plazo. ¿Sí? Bien. Cualquier duda que se vaya presentando, me pregunta. Bueno, vamos un poquito a ver la parte fundamental. Desde lo técnico, yo lo que les quería mostrar particularmente era el movimiento del Standard Poor's, totalmente lateral, el movimiento del Dow Jones, que está lateral también, más allá de que está un poco más fluctuante, pero está lateral acá. Y miren estas líneas que tenemos dibujadas de antes, el precio chocó aquí, chocó acá y vuelve acá de nuevo. ¿Mm? Sigue tocando. Y esta, que ya nos había quedado bastante desprolija, vuelve a frenar por acá. Entonces esta línea, al estar tan desprolija, ya habría que dejar de considerarla y buscar otra. Aparte no es tan relevante porque no incluye tanto movimiento. Hay que estar permanentemente con los ojos bien abiertos, viendo los cambios, irse adaptando, porque el mercado es tan dinámico y cambia tanto que hay que estar siempre con el marcador, las líneas, para poder trazar lo más exactamente que se pueda, sabiendo que siempre hay márgenes de error, siempre los va a haber, y que el análisis técnico por sí solo no lo es todo. Siempre está el fundamento por detrás y es mucho más pesado el fundamento, porque el fundamento nos da el marco teórico, digamos, a largo plazo, nos deja
entender hacia dónde van los precios. Entonces, si yo más o menos determino que un activo tiene posibilidad de valorizarse o de depreciarse en el largo plazo, simplemente ¿qué voy a hacer? El día que lo técnico apoye esa conclusión, ahí es donde voy a buscar. ¿Sí? Entonces repito, y de paso les escribo la idea. El fundamento es la base, es decir, es el paso número 1. Bien, porque me va a decir si el mercado va a subir o si el mercado va a bajar, o algún activo en particular que yo esté siguiendo. Una vez que tengo determinada cuál va a ser la tendencia a la que yo voy a buscar para orientarme, lo segundo que tengo que hacer es el trazado de los soportes y las resistencias, como les mostré recién. Si yo quiero comprar porque veo que el fundamento me dice que el activo que yo estoy siguiendo se va hacia arriba, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar los soportes, porque en los soportes voy a buscar rebotes para compra. Si al contrario, yo creo que el mercado o algún activo X va a caer por el fundamento, lo que voy a hacer es buscar resistencias para vender. Una vez que tengo definido eso y que encontré el soporte o la resistencia ideal para operar, lo que voy a buscar por última parte es el patrón de la vela o de un grupo de velas. Vela barra velas, porque puede ser un grupo o puede ser una, o sino también una consolidación, cualquier patrón. ¿Sí? Por eso digo vela o velas en conjunto. Una vez que veo el patrón que me confirma la operación que yo estoy buscando, basado en el soporte, basado en el fundamento, entonces haré mi operación. Pero muchos, ¿qué hacen? Ven la vela y ya operan, y se olvidan de que no hay soporte, se olvidan de trazar resistencia, y mucho más se olvidan de leer noticias o de entender el contexto, y por eso hay mucho margen de error, porque muchas personas se guían exclusivamente de lo técnico, van a la media móvil, van al soporte solo, o algunos ni siquiera ven velas, simplemente ven soporte y resistencia y listo, o solo una media móvil o un MACD y se olvidan. Y obviamente es por eso que las estrategias que están basadas solo en indicadores son de fallar tanto. Igual, aunque la estrategia esté basada en absolutamente todo esto, también tiene sus fallas, porque el mercado es dinámico, es impredecible, y todo el tiempo está cambiando. Así que bueno, también hay que ver esa parte. ¿Sí? Bien. Cualquier duda que vaya surgiendo, me van avisando, ¿sí? Vamos a ir leyendo entonces un poquito las noticias para ir haciendo el marco de la, de las noticias, toda la parte de fundamentos y demás, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos entonces por acá? Aquí tenemos el boletín diario. Recuerden que este boletín también es gratuito. Sí, acá está la fecha de hoy. Es distribuido por New Capital en todos los mails de todas las personas que están suscriptas. Ya les voy a mostrar cómo tienen que hacer para poder solicitarlo y aprovecharlo, porque es una herramienta súper interesante que les va a ayudar siempre a estar en contexto e ir entendiendo las cosas que van sucediendo. Bien, vamos a ir leyendo entonces las noticias de la sección Introducción. ¿Y qué decía por acá? Dice, los mercados estaban en modo de consolidación el martes, que es lo que yo les mostraba recién en los gráficos. Obviamente, dentro de todo están rondando máximos, porque están
arriba las acciones, no es que han caído, han consolidado, pero siguen manteniendo los máximos. Y además, por otro lado, tenemos el dólar que está subiendo por los datos de inflación. Todavía el dólar no lo hemos visto, ya lo vamos a ver en un momento. ¿Mm? Y dentro de todo, los indicadores están luciendo tranquilos. ¿Sí? ¿Qué más? Habla de que el dólar entonces había encontrado un apoyo, que los inversores se van preparando para los datos de inflación, que se van a ir a publicar en esta semana, y también el tema de los empleos, ¿bien? Que es algo súper interesante y que está marcando el pulso del mercado. Y de alguna forma se están aliviando las preocupaciones sobre el estímulo monetario. ¿Mm? El hecho de que eso ya vaya mejorando. Bien, bueno, estas otras noticias ya cambia un poco de tema, las voy a mencionar después. Esta capaz se asocia un poco más porque habla de la economía de la zona euro, que se ha contraído, pero mucho menos de lo previsto, o sea que es un dato positivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto que se haya contraído menos de lo previsto? Que el dato del PBI ha caído, pero no tanto como se esperaba. ¿Sí? Más allá de que el dato es malo, pero no es tan malo. ¿Sí? Entonces esto dentro de todo es algo positivo porque hay signos de recuperación de alguna manera, más allá que todavía no está en un nivel óptimo. El mercado se mantiene dentro de todo tranquilo, con buenos datos. Y esta otra noticia que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero se la voy a decir porque quizá en un rato abordemos un poco el tema. Habla de que Coinbase, esta acción, que para los que no conocen es un exchange de criptomonedas, habla de que los inversores institucionales, es decir, las grandes empresas, están invirtiendo mucho en criptomonedas y que están viendo que hay un crecimiento muy interesante con respecto a los clientes institucionales. No son simplemente minoristas como nosotros, que podemos tener una cuenta y operar criptos, sino que ya hay empresas grandes, instituciones que están muy interesadas en los mercados. Y que las carteras, como dice aquí, las carteras institucionales han crecido un 170%, que es muchísimo. Pasando de 45.000 millones de dólares a 122.000 millones de dólares. Así que miren el crecimiento que está teniendo en este caso Coinbase, que es el exchange más grande de Estados Unidos solamente. Imagínense la cantidad que hay en el resto del mundo y cómo viene creciendo también esto. Así que es muy interesante. Estas son las noticias que me parecieron, según por supuesto la información aquí del boletín, que son las más importantes de la jornada. Además de esto, hace un rato subí unas noticias más aquí a la sección de historias de Instagram. Después les muestro mi Instagram para que me sigan. Aquí dice que Trump ha hablado de que Bitcoin es una estafa, según lo que él ha dicho. Y obviamente Bitcoin en este momento está bajo una presión y él ha aportado, como quien dice, más leña al fuego hablando de esta forma. Aquí está la portada, digamos, de la noticia y aquí está el desarrollo. Más que todo, obviamente, Trump lo que expresa es que es una competencia para el dólar. Entonces acá entramos en una contradicción. Como algo, si Bitcoin fuese una estafa, entonces no podría competir con el dólar. No lo dice específicamente en estos párrafos, pero de lo que se pudo escuchar que él dijo, hace referencia a esto y es bastante contradictorio. Pero bueno, su objetivo es que el dólar sea la moneda de curso mundial, digamos,
que sea la moneda mundial, él desea, y lo plasmó muy claramente durante su mandato, quiere que el dólar sea la moneda del mundo y por supuesto Estados Unidos es su objetivo. ¿Bien? ¿Cuáles fueron los motivos de las caídas de Bitcoin? No solamente esto, sino las prohibiciones de China y también el hecho de que Tesla dijera que ya no aceptaría más esta cripto para la compra de sus autos, que inicialmente sí lo había hecho. Vamos a ver qué otras noticias tenemos acá que yo fui destacando, que fueron apareciendo. Las primeras están muy relacionadas con Bitcoin y ya las otras vamos cambiando un poco de tema, que habla de que la caída que ha tenido este activo puede ayudar y contribuir a que el oro sea mucho más atractivo como activo de refugio. ¿Qué otra cosita tenemos por acá? Hablamos un poco del precio del barril, que viene bastante fuerte. Y una de las cuestiones que he hecho, además de la debilidad del dólar que viene teniendo en el largo plazo, la inflación y la subida de los precios de la materia prima en general, el barril de petróleo también sube porque hay expectativas de que el crudo iraní no regresará pronto al mercado. ¿Por qué? Porque Irán ha tenido sanciones que no le permiten exportar su petróleo. Estas sanciones son por prácticas nucleares que venía realizando y lo han sancionado. Y bueno, se espera que no vuelva a exportar su petróleo dentro del corto tiempo y por eso los precios siguen subiendo. Si Irán volviera a su venta, digamos, aumentaría la oferta y un aumento de oferta se traduce en disminución de precio. Una de las cosas que más allá, como dice esta noticia que dice que Wall Street ha cerrado con pocos cambios, porque como les mostraba estaba totalmente lateral, los valores meme o las llamadas acciones meme son las que están ampliando su repunte. ¿Cuáles son las acciones meme? Son estas acciones que han sido promovidas, sus subidas a través de Reddit, el Wall Street Bets, como AMC, y la otra no me acuerdo el nombre. AMC ha sido la última que ha hecho el pump bien fuerte y GameStop, no me salió el nombre. Bien, son esas empresas que son apoyadas por minoristas que se juntan, hacen fuerza y, como quien dice, meten un buen capital y la llevan hacia arriba. Así que estas son las que están, como quien dice, subiendo bastante. ¿Qué otra noticia me pareció interesante que compartí aquí por mi Instagram? Habla de que el Banco Mundial eleva la proyección de crecimiento mundial en general, tanto por el estímulo de Estados Unidos como también por la expansión que está teniendo China. Así que súper bueno realmente. Ojalá que sea así, más que todo como ciudadanos, a todos nos interesa que todo el mundo se recupere, tanto a nivel salud como a nivel económico. Es imprescindible que se pueda salir de esta crisis y el Banco Mundial ya nos da, según sus previsiones, una posibilidad de que esto pase. Tenemos que ver qué implicaciones tiene al mercado que esto suceda. La otra que tengo, que también fue publicada hace poquito, es que el oro ha caído por la fortaleza que ha tenido el dólar el día de hoy, que ahí los vamos a mostrar en los gráficos. Y por último, justamente el dato del empleo de Estados Unidos, que, ¿qué pasa? No fue. Ahí le busco. Ahí está. Ahí le puse pausa. Que es de la que mencionábamos en el boletín, que los inversores estaban muy pendientes de este dato, es que las vacantes de empleo en Estados Unidos han alcanzado los 9.3 millones. Es un nuevo récord. Está muy bueno esto de que haya más vacantes de empleo, porque significa que se está buscando emplear cada vez a más personas. Mientras más vacantes haya, más personas van a poder incorporarse al mercado laboral, reincorporarse algunas, la gran mayoría. Así que este dato es muy bueno y seguramente el dólar ha estado fuerte
por estos datos tan importantes y sabiendo, como se los he mencionado en reiteradas oportunidades, el avance del dólar genera más debilidad en el oro. Bien. Vamos a ver entonces el dólar para analizar entonces su precio desde la parte técnica. Ya las noticias se las he mencionado en general y me parece que hemos cubierto muchos temas. Vamos a concentrarnos más en la parte técnica, los trazados, vamos a ver si encontramos alguna oportunidad que ya hayamos visto. En este caso, no sé si recuerdan que se trazaron todas estas flechas, porque eran todas las posibilidades que podían ocurrir. Todas las posibilidades, ¿sí? Obviamente no significa que fuesen a ocurrir todas, pero era a las que teníamos que estar 100% atentos. Voy a ampliar bien para que se pueda ver una por una. Y vamos a resaltar si encontramos algo interesante. ¿Qué teníamos? Que podíamos comprar si veíamos un rebote por acá. El precio dio una clímax más arriba, que está acá. Y si nosotros esta misma línea rosa la trasladamos acá conservando el mismo ángulo, vemos que hace un doble suelo con este otro mínimo. Así que si hay alguno de ustedes o alguien que haya estado viendo esto, haciendo seguimiento, y tuvo esa opción en cuenta, quizá esa clímax haya podido ser tomada. Depende del ojo de cada uno, ¿sí? Por eso es que los ángulos, cuando se encuentran, es muy importante ver en qué lugar se dan, ¿sí? Siempre y cuando se mantenga. Bien, entonces esta era una de las opciones. Esta de venta, en el caso de que rompiera, obviamente no se da porque el precio en ningún momento se va para abajo. O sea, que de las posibilidades de abajo, la única que se da es la de compra, siempre y cuando se tenga en cuenta el tema del nivel de precio y la mantención del ángulo. Vamos hacia las de arriba. Teníamos un rebote en esta línea o un rebote en esta. Esta vela, con esta sombra gigante, hace rebote en las dos prácticamente. Yo acá porque hice un zoom muy grande y se ve que hay una diferencia de puntos, pero es insignificante. Es decir, que estas dos se cumplen porque el precio rebota y las toca a las dos. Entonces ahí se genera la posibilidad de venta que la vemos con este trecho. Después era la posibilidad también de que el precio rompiera hacia arriba. Siempre los rompimientos son con velas verdes. Interesantes, no pequeñas. ¿Sí? Esta sombra no es un rompimiento, es un rechazo. Esta vela verde es un rompimiento. El precio rompe, entonces entran en acción las velas verdes. Rompe, apoya y este apoyo genera un throwback o un retest a la misma línea que teníamos dibujada. El rompimiento podría ser en esta o en esta. Bien, pero en este caso el retest me lo da en la primera. Y acá se da la otra posibilidad. Entonces, este gráfico me dio una entrada aquí, dos aquí y tres aquí. No sé si alguien recuerda estos puntos que los dibujamos ya hace bastante. Bien, y que han sido muy buenos y, y que han estado trabajando de una forma muy interesante. ¿Sí? ¿Qué ha mostrado el dólar? Está mostrando que más allá de que ha subido, miren este rechazo de esta vela verde, miren este rechazo acá, esta otra sombra, miren este aquí. Está mostrando como un cierto cansancio. Y aquí se me está formando otro ángulo más. Hay que estar bien, bien pendiente, con los ojos bien abiertos, siempre identificando ángulos nuevos,
porque constantemente se están dando, siempre y cuando sean ángulos interesantes y que trabajen. ¿Mm? Y veo que acá no coincide, entonces no, acá sí, y acá es una vela clímax de rechazo. ¿Mm? ¿Sí? Y cae. Pero obviamente no es tan relevante como la línea rosa que está dibujada porque es más grande, viene de más atrás, acapara más tiempo. Pero es bueno que yo ya me vaya preparando por si esto empieza a girar. ¿Mm? Pero por el momento, como les decía, las sombras, esta y esta, tienen una presión más bajista. Si el precio cayera y rompiera tanto la línea rosa como la línea morada, obviamente la presión bajista sería mucho más fuerte porque está rompiendo una, una convergencia de dos niveles. Bien. Vamos a ver la reacción del oro que ha tenido, porque más allá de esta caída, el dólar se ha mantenido bastante fuerte estos últimos días. Y el oro ha tenido un retroceso. Justo acá, estas líneas las habíamos trabajado el seminario del jueves de la semana pasada, porque ¿se acuerdan? Si alguno estuvo presente, estuvimos trabajando el tema del oro. ¿Mm? Y acá teníamos estas líneas grises, ¿sí? Y después habíamos trazado estas líneas rosas que ya habían empezado a trabajar con los ángulos. Y acá vemos que el precio cae y toca específicamente acá, rebota, y por el momento ha tocado de una forma muy, muy prolija la gris, pero la rosa está muy cerca. ¿Qué es lo importante acá del oro? ¿Mm? Esta vela clímax, esta roja, es muy poderosa, al igual que esta. ¿Mm? Así que todavía el precio tiene mucho potencial de subir. Para que realmente esto se vuelva cada vez más interesante, sí o sí, lo mejor que podría pasar es que se rompan estas dos líneas juntas y el precio vaya hacia arriba a buscar esta misma resistencia, pero como quien dice, más eh, hacia la derecha. ¿Mm? Ahí, que lo vayas a buscar por acá. Todo a lo largo, en el caso de que se rompan estas dos líneas. Ahí tomaría más fuerza. ¿Mm? Pero ya este rechazo me va indicando que el oro tiene fuerza. Y a la vez, estas velitas con estas sombras grandes muestran un potencial bajista. Y no solamente eso, sino que los fundamentales avalan eso por el momento. ¿Bien? Y el petróleo, que este activo también lo habíamos visto, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos obviamente el marco de todo el movimiento son esta línea y esta, porque son las que abarcan mayor cantidad de tiempo. Y teníamos estas dos, que lo había mencionado, que el efecto que podía dar era totalmente scalping. No sé si lo recuerdan. Que apenas rompiera para un lugar o para el otro, era scalping porque esta estructura era muy pequeña, de poquito tiempo y la compresión era muy, muy angosta. En este caso, el precio, ¿hacia dónde rompe de manera contundente? Rompe hacia la baja. ¿Mm? Todo acá empieza a romper y cae. No es mucho, pero se cumple con la proyección que habíamos hecho. Y ahora el precio actualmente está en subida y seguramente va a querer encontrar toda esta zona en la que deberíamos vigilar si se produce un rebote. Pero obviamente la línea más relevante es esta que acabo de seleccionar. ¿Mm? Así que deberíamos ver si genera o no genera sobre esta línea un rebote. Puede ser que lo haga o puede ser que no. No quiere decir que porque llegue tenga que rebotar sí o sí.
pero sí es un lugar donde yo puedo estar atento, atenta, y ver cómo genera el precio, perdón, qué patrón genera el precio a la hora de llegar. Si lo perfora, si lo rebota, si empieza a rechazar, si consolida, si lo pasa de largo como si nada. Y de acuerdo a lo que haga, el precio será la decisión que cada uno tomará. No se puede tomar decisión a ciegas. Sí se puede, pero es más arriesgado. ¿Cómo sería una decisión a ciegas? Programar ya una venta límite acá. La puedo programar porque sé que es un nivel muy interesante, pero quizá el precio siga con fuerza, sumado a que estoy yendo en contra de los fundamentales. Distinto hubiese sido programar acá, después que está cayendo, programar una compra límite, porque estaría tocando por 1, 2, 3, 4, por quinta vez estaría tocando esta línea, que era bastante previsible. Y encima el fundamento va hacia arriba. Entonces, esta hubiese sido una posición en la que sí hubiese sido justificado programar, aunque tampoco era tan necesario, porque el precio toca 1, 2, 3, 4 velas antes de arrancar. Son velas de 4 horas. Está 16 horas frenado el precio acá, donde nos da tranquilamente patrones para operar. Bien, acá tengo una consulta de Jean-Pierre. Dice, ¿la recuperación del petróleo está relacionada con la recuperación económica? Claro, exacto. El petróleo cayó mucho cuando empezó la pandemia porque es un activo que se demanda mucho para la fabricación de otros productos. Y al principio, que la actividad fabril estaba un poco media paralizada, cuando fue todo el primer cimbronazo, se debilitó bastante por la falta de demanda. Y el hecho de que se haya ido recuperando la economía, la demanda de petróleo ha vuelto a ser la de antes o se ha recuperado bastante. Entonces eso ayuda. Sumado a que el dólar se ha debilitado a lo largo de esta pandemia, lo que genera que el petróleo sea más caro con respecto al dólar. Sumado a que está aumentando la inflación y genera aumento de precio. Y encima, Irán todavía está retrasado, todavía no va a poner en el mercado sus barriles de petróleo. Entonces tenemos muchos factores que hacen que el petróleo suba. Por eso, una venta en este punto sí sería una buena opción, pero solamente desde lo técnico, porque lo fundamental no me avala ninguna compra. ¿Sí? Ninguna venta, perdón. No me avala ventas, me avala compras. ¿Se entiende entonces el contexto, la forma? ¿Qué es lo que debo buscar? Si yo sé que el petróleo tiene esta posibilidad por todos estos factores, apenas caiga, me toque un soporte, me haga una formación, haré la operación con mucha más seguridad. ¿Me puede salir mal? Sí, puede salir mal, pero tengo todo a mi favor. ¿Sí? Eso es lo que hay que ir viendo. De buscar tener la mayor cantidad de factores a mi favor. Entonces ahí disminuyo la capacidad de equivocarme o que me salga mal. Se disminuyen las probabilidades, no es que se eliminen por completo, la probabilidad siempre está, pero tengo un plus de seguridad para apoyarme. Y eso es lo que yo siempre les quiero transmitir en cada seminario. Además de explicarles las noticias y las implicaciones que estas tienen en los precios, explicarles cómo trazar las líneas, qué tipo de vela ver, qué patrones de velas son importantes, figuras y demás que les voy enseñando de a poquito. Y obviamente, si ustedes están en todos los seminarios, seguramente van a aprender mucho más rápido, porque yo voy haciendo seguimiento. Lo que trazo hoy, lo sigo mañana en los seminarios de los miércoles. Y lo voy siguiendo y siguiendo y siguiendo. Y son líneas que a lo mejor tengo trazadas hace un montón y siempre trato de seguirlas e ir viendo su evolución, para que ustedes también lo puedan ver por sí mismos. Aquí están grabados todos los seminarios que se van dando, así que si quieren ver los de semanas anteriores, cómo hemos venido trabajando, las líneas que he ido dibujando,
el avance, el control que le voy haciendo, pueden verlos en todos estos seminarios. El boletín, como verán, no solamente son noticias, sino que también está el resumen del calendario económico, los eventos más importantes, resúmenes de mercados de commodities, acciones y divisas, y también hay análisis de activos, 15 activos diarios, donde está el gráfico, las noticias que están íntimamente relacionadas con ese activo y la señal que nos da un punto específico para tener en cuenta para comprar o vender o para analizar y hacer seguimiento como ustedes deseen. El día de hoy analizamos oro, petróleo, cobre, en acciones Altria, Kraft Heinz, Wells Fargo, Alibaba, Tesla y Philip Morris. Y con respecto a divisas, analizamos euro-lira, la lira de Turquía, libra neozelandés, analizamos Bitcoin en la parte de criptomonedas, el dólar contra el yuan y el dólar contra el rublo ruso y el dólar contra la corona de Noruega. Así que ven, hay una gama de activos muy diferentes que se van analizando con el objetivo de que ustedes tengan conocimiento en la mayor cantidad de activos posibles. ¿Sí? Después aquí tienen los servicios que provee New Capital, como asesoría y educación financiera, y los programas y cursos más interesantes. Aquí tenemos este que los prepararía para rendir el examen nivel 1 del CFA. También está el taller práctico de criptomonedas, el de análisis técnico, gestor de mercados financieros o valorización de empresas, entre otros que hay bastantes. Para que puedan suscribirse al boletín, pueden ingresar aquí a la página newcapitalsecurities.com, ahí se los pego en el chat para que lo tengan. Como ven aquí en la página también tienen disponible este chat, aquí, ante cualquier duda, por supuesto, pueden solicitar ayuda por aquí. Y ahí les muestro cómo suscribirse a los boletines. Pero antes, el día de mañana, miércoles, los invito a que participen en los seminarios que hacemos todos los miércoles. 10:30 horas, Perú y Colombia, 12:30 horario Argentina-Chile. Si le dan aquí a registrarte, ya quedan con el lugar para participar. ¿Bien? Ahora les muestro los de los boletines. Vamos a bajar aquí a la parte de suscripciones. Vamos ahí acá donde dice reportes diarios. Completan sus datos por aquí y ya quedan suscriptos para recibir de lunes a viernes en su mail, obviamente el mail que dejen registrado aquí, el boletín. Y también les recomiendo que soliciten su cuenta demo completando estos datos. Les va a llegar un mail con un link para que ustedes puedan descargar e instalar esta plataforma en su computadora, para que la aprendan a usar, para que vayan practicando el trazado de líneas, reconocimiento de patrones y demás, que estoy segura que les va a ser 100% útil y es necesario que tengan la plataforma para dar seguimiento a los precios día a día y también para que hagan seguimiento de los patrones que yo voy dibujando y le hagan ustedes un propio seguimiento desde su casa. Así que eso es muy importante. Mi Instagram, Emilia-Trader, los invito a que me sigan. Mi cuenta de Facebook se llama de la misma forma que mi YouTube. Bien, aquí subo más que todo noticias y siempre las invitaciones a cada uno de los seminarios. Bien. Tengo una pregunta acá de Jean-Pierre. ¿Cómo ves el dólar? ¿Crees que se fortalecerá? Yo creo que todavía el dólar tiene para debilitarse. ¿Cuándo puede llegar a empezar a subir? Cuando haya más evidencias todavía de recuperación económica, pero sobre todo cuando empiece a haber evidencias de que la Reserva Federal está dispuesta a subir las tasas de interés o que está dispuesta a reducir la compra
de bonos, que ya no va a estar comprando tantos bonos, que sería también parte de lo que es la política monetaria expansiva. Cuando alguna de esas dos noticias empiece, no noticias, cuando empiece el rumor, ya el dólar tiene posibilidad de empezar a fortalecerse, pero necesita ese fundamento que lo sostenga. Si no, vos podés comprar, puede subir, pero son subidas técnicas, especulativas y que no duran mucho. No duran mucho tiempo. En cambio, cuando vos tenés un fundamento que va con vos, el precio tiene mucha posibilidad de subir. Un gran ejemplo de esto, si yo pongo el dólar en un día y achico, esta política monetaria está desde que empezó la pandemia y fue acá, el 20 de marzo del año pasado. Y miren todo lo que cayó el dólar, porque tenemos un fundamento fuertísimo que lo hizo caer. Y todas estas subidas que nosotros vemos ahora son insignificantes. Miren estas subidas que hemos visto acá, las que les mostraba recién. Sí, son subidas, pero comparado con la tendencia enorme que venimos teniendo, es muy pequeña. ¿Y por qué sube tan poco? ¿Por qué los rebotes son chicos? Porque el fundamento va en contra. Entonces, ¿qué me dice el fundamento? Que cada vez que el precio suba, tengo que buscar posiciones bajistas. Hasta tanto el discurso cambie. Empecé a ver rumores fuertes de esos dos aspectos que les decía recién. ¿Se entiende? Entonces, apenas vos empieces a ver eso, Jean-Pierre, ya podés ir sospechando de que se va preparando, se va cocinando una tendencia alcista. Por supuesto, le vamos a ir dando seguimiento día a día desde los boletines, desde los seminarios, y en cuanto empecemos a ver esos patrones de cambio de discurso, ya vamos a ir preparándonos. La caída del dólar yo la avisé antes de que pasara, porque en cuanto entró la pandemia y empezaron a decir que iban a emitir y a bajar las tasas, apenas dijeron eso, yo dije, bueno, esto va a caer. Y es más, tengo un video en mi canal de Instagram de unos días antes mencionándolo. Porque esa es la pista que necesitamos. Ahora necesitamos la pista contraria. En cuanto salga, nos preparamos para las compras. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra consulta para hacer? ¿Alguna otra duda? Recuerden que en el caso que surja alguna duda después, por supuesto, pueden comunicarse o al mail de soporte de New Capital o también al mail mío y no hay ningún problema, los vamos a ayudar con todo gusto. ¿Sí? Este seminario va a quedar grabado, está siendo grabado y seguramente el día de mañana ya esté subido aquí en mi canal de YouTube. Y les recuerdo nuevamente asistir al seminario de mañana de análisis en vivo, que lo doy junto a mi compañero Orlando Sivira, que él da la parte más técnica, más específica, con más patrones, más detallado, y yo les doy la parte fundamental como para complementar. ¿Bien? Bueno, si no hay preguntas, entonces damos por finalizado el seminario acá. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y los esperamos en todos los seminarios para que día a día aprendan más y se sientan más seguros con sus decisiones o con sus prácticas, en el caso de que recién estén aprendiendo. Eso es todo. Hasta mañana. Que anden bien.